No supe cuánto tiempo pasó entre aquella primera conversación en la fila 13 y la siguiente vez que las luces bajaron. Eleanor me había dicho que no contara los días. Era un consejo que intentaba seguir, pero la mente se resiste a abandonar ciertos hábitos. Cada vez que mi pantalla se llenaba de un nuevo nombre, cada vez que mis dedos mecanografiaban la palabra denegado, algo dentro de mí llevaba la cuenta. Un contador invisible, un tic-tac que nadie más podía oír. Había procesado 732 casos, o 733. Después de un rato, los nombres empezaron a mezclarse, las historias a fundirse en una sola masa gris de sufrimiento y resignación. La costurera de 1884, el soldado de 1916, la niña de la guerra. Todos decían lo mismo, todos merecían lo mismo. Denegado. Mi piel había empezado a adquirir ese tono amarillento que veía en los demás. Lo notaba en mis manos cuando las miraba entre caso y caso. La piel se arrugaba antes de tiempo, como el papel secante. Eleanor me dijo que no me preocupara, que era normal. Es la tinta, explicó. La tinta de los expedientes se te mete en la sangre. Al principio mancha los dedos, luego las manos, luego todo. Al final te conviertes en uno de ellos, en papel. Lo dijo con tanta naturalidad que casi no me asustó, pero sí me asustó. Lo suficiente para recordar por qué había vuelto a la fila 13 aquella noche, o aquel día, o aquel momento. Las luces bajaban siempre igual, como si alguien regulara un termostato de luz, y yo había aprendido a reconocer la señal. Un minuto antes, las lámparas empezaban a parpadear con una frecuencia distinta, más cansada. Luego llegaba la penumbra, y entonces podía levantarme sin que nadie me mirara. Eleanor nunca me preguntó a dónde iba. Tampoco me ofreció seguirme. La primera noche que me vio levantarme de la silla, sus dedos vacilaron sobre el teclado apenas un instante. Después volvieron a su ritmo mecánico. A veces la veía de reojo, cuando regresaba, y en sus ojos había algo que no sabía nombrar. No era reproche, no era envidia, era como si mirara a un hombre que camina hacia un precipicio y no pudiera decidir si advertirle o empujarlo. Esa noche, cuando llegué a la mesa 9, Pendleton ya me esperaba. No estaba mirando la pantalla apagada. Tenía los mapas desplegados sobre la mesa, sujetando los bordes con sus manos temblorosas. Al verme, alzó la cabeza con una lentitud que parecía calculada, como si cada movimiento suyo estuviera coreografiado para no llamar la atención de los que vigilaban desde las sombras. «Brennan», dijo. Su voz era un susurro de papel arrugado. «Me alegra que hayas vuelto». Me senté frente a él. Los mapas crujieron bajo mis codos, aunque procuré no apoyarme. Había más dibujos que la última vez. Nuevas líneas, nuevas marcas, nuevas anotaciones al margen con una letra diminuta que parecía escrita con pelo de pincel. Algunos de esos mapas estaban hechos sobre papel de estraza, otros sobre servilletas, otros sobre el reverso de formularios oficiales. Pendleton había estado dibujando durante décadas, y aquella mesa era el archivo de una obsesión. «He estado pensando», dije, «en lo que me dijiste, en la resistencia, en la salida». Pendleton asintió, pero sus ojos no dejaban de recorrer los mapas, como si buscara algo. Pensar es bueno. Pensar es el primer paso para no convertirse en ellos. Pero pensar no basta, Brennan. Aquí la gente piensa mucho. La gente reflexiona, se arrepiente, se lamenta, y luego sigue tecleando. Pensar sin actuar es solo otra forma de condena. «Quiero actuar», dije, y la palabra me supo a hierro en la boca. «Dime qué tengo que hacer». Pendleton dejó de mover los mapas. Sus manos se posaron sobre uno en particular, un dibujo más grande que los demás, hecho sobre una hoja de papel que debía de haber pertenecido a algún plano arquitectónico original. En la parte superior, con letras mayúsculas desvaídas, se leía «Línea Northern, sección central, 1924. «Lo primero que tienes que saber», dijo Pendleton bajando aún más la voz, «es que este lugar,
Este infierno burocrático que ves a tu alrededor no es más que una capa. La primera, la más superficial, como la costra de un pan que ha estado al sol demasiado tiempo. Debajo hay más, mucho más. Pasó el dedo por el mapa, señalando una línea que se adentraba en un espacio en blanco sin nombre. El tren que te trajo aquí, el último tren, sigue circulando. No es un tren normal, no es como los que recorren las líneas de arriba. Es algo más antiguo. Alguien lo construyó antes de que existiera el metro, antes de que existiera Londres tal como lo conoces. Dicen que los ingenieros victorianos, cuando excavaron los primeros túneles, encontraron cosas que no esperaban. Restos de construcciones más viejas, cámaras, pasadizos y un tren. Su voz se había vuelto aún más tenue, como si las palabras pesaran tanto que apenas pudiera sostenerlas. No supieron qué hacer con él, así que lo dejaron ahí. Lo integraron en la red, le pusieron motores eléctricos, cambiaron los vagones, le dieron un horario. Pero debajo de todo eso, el tren sigue siendo el mismo. Es una cosa que viaja entre mundos, y los túneles que recorre no son solo los túneles de Londres. Son los túneles de todo lo que hay debajo. ¿Y qué tiene que ver eso con escapar?, pregunté. Pendleton sonrió. Era una sonrisa que conocía bien, la de los hombres que han guardado un secreto demasiado tiempo y por fin van a soltarlo. En ese tren, en algún lugar hay un objeto, un billete, pero no un billete cualquiera. Es el billete original, el primero que se emitió para la línea Northern. Dicen que quien lo posee puede anular cualquier condena, puede viajar en cualquier dirección, hacia cualquier estación, incluso hacia arriba, incluso hacia casa. Mi corazón dio un vuelco. Lo sentí físicamente, un latido tan fuerte que me mareó. ¿Dónde está? Pendleton negó con la cabeza. Esa es la pregunta, ¿verdad? El tren es largo. Más largo de lo que nadie puede medir. Tiene vagones que no están en ningún registro. Vagones que aparecen y desaparecen. Vagones que cambian de lugar según quien los busque. Algunos dicen que el tren es infinito. Otros dicen que no, que tiene un final. Pero que nadie ha llegado hasta él sin perderse antes. ¿Tú lo has intentado? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. Pendleton me miró con una expresión que no supe descifrar. He pasado 137 años dibujando mapas, Brennan. He recorrido los túneles más de lo que cualquier alma condenada se ha atrevido. He visto cosas que no te contaré porque no te las creerías o porque, si te las contara, dejarías de intentarlo. Y sí, he subido al tren, muchas veces, pero nunca he llegado hasta el billete. ¿Por qué? Porque el tren tiene un guardián. El revisor. No es como Meridian. Meridian es un burócrata, un administrador. El revisor es otra cosa. Es parte del tren, o el tren es parte de él. Vigila los vagones, hace cumplir las reglas, y no le gusta que los pasajeros se muevan sin permiso. Cada vez que subo me pide algo, un recuerdo, un secreto, un fragmento de mi condena. Y yo se lo he dado, porque así he podido avanzar un poco más, trazar un poco mejor los mapas, pero nunca le he dado lo suficiente para llegar al final. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que Pendleton no decía. La luz seguía baja, pero en algún lugar de la nave, muy lejos, oí el ruido de una tecla que dejaba de sonar y luego volvía a empezar. Siempre empezaba. ¿Y yo?, pregunté. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien de la Resistencia? ¿Alguien que lleva más tiempo, que sabe más? Pendleton se reclinó en su silla. El gesto hizo crujir los papeles. Porque eres nuevo. Porque tu condena aún no se ha endurecido. Porque todavía tienes recuerdos enteros, no desgastados por décadas de papeleo. Y porque Meridian no te vigila todavía. A los nuevos los dejan un tiempo. Hasta que se acostumbran. Hasta que dejan de resistirse. Tienes una ventana, Brennan. Pequeña, pero la tienes. ¿Cuánto dura esa ventana? No lo sé. Pueden ser días. Pueden ser años. El tiempo aquí no es lineal. Pero cuando Meridian sepa que estás buscando el billete, cuando el revisor te ponga en su lista, entonces la ventana se cerrará. Suspiré. Sentía el peso de las horas, de los casos, de las palabras denegado que había tecleado 732 veces. Sentía el peso de mi propia piel volviéndose papel. ¿Qué tengo que hacer? Pendleton metió la mano debajo de los mapas y extrajo algo.
Era un pequeño cuaderno, encuadernado en cuero oscuro, con las páginas dobladas por el uso. Me lo tendió. Este es mi diario de exploraciones. Contiene todo lo que he aprendido sobre el tren, los vagones que he encontrado, los peligros que he enfrentado, los fragmentos del mapa que he conseguido trazar. No está completo. Le faltan muchas cosas, pero es todo lo que tengo. Tomé el cuaderno. El cuero estaba gastado, suave como la piel de un animal muerto hace mucho tiempo. Al abrirlo, vi páginas llenas de esa misma letra diminuta, acompañada de dibujos a lápiz, secciones de vagones, detalles de asientos, rostros de pasajeros con anotaciones al margen. Hombre ahogado. Habla del Támesis. Peligroso si te acercas demasiado. Mujer de los periódicos. Sus titulares saben cosas que no deberían. Evitar el contacto visual. Soldados. Atrapados desde el Blitz. Algunos pueden ayudar, pero piden algo a cambio. El billete, dijo Pendleton, está en algún lugar del tren. No sé dónde, pero he reunido pistas, fragmentos que pueden llevar hasta él. Una placa de identificación, militar con un número grabado. Un fragmento de mapa que encontré en uno de los vagones de atrás. Un boceto que alguien hizo de la locomotora original. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me heló. Tienes que subir al tren, Brennan. Explorar los vagones. Buscar esas pistas. Hablar con los pasajeros. Algunos te ayudarán, otros intentarán atraparte. Y siempre, siempre, tendrás que lidiar con el revisor. ¿Y si me atrapa? Pendleton no respondió. Solo volvió a desplegar los mapas. Como si la respuesta estuviera escrita en alguna de aquellas líneas que se adentraban en el vacío. Me quedé mirando el cuaderno. Era un objeto pequeño, apenas un puñado de páginas. Pero en ese momento pesaba más que todas las reclamaciones que había denegado. ¿Por qué me das esto?, pregunté. ¿Por qué confías en mí? Pendleton tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz había perdido todo rastro de ironía. Porque llevo 137 años buscando una salida y no la he encontrado. Porque he dado al revisor todos mis recuerdos, uno por uno, y ya casi no me queda nada. Porque la resistencia necesita a alguien que todavía pueda recordar cómo era la luz del sol. Y porque hizo una pausa. Por un instante, sus ojos jóvenes miraron a través de mí, como si vieran algo que yo no podía ver. Porque en tu caso, en tu primera noche aquí, cuando apareció en mi pantalla, vi algo. Un nombre, un número, una fecha. Algo que no debería estar en tu expediente. Algo que Meridian no ha visto todavía. Y eso significa que tienes una oportunidad que yo ya no tengo. ¿Qué viste? Pendleton negó con la cabeza. No es momento de decírtelo. Primero tienes que subir al tren. Tienes que ver los vagones, hablar con los pasajeros, enfrentarte al revisor. Cuando hayas hecho todo eso, cuando sepas si puedes seguir adelante, entonces te lo diré. Cerró los mapas con un movimiento brusco. La luz empezaba a subir, a intensificarse. La penumbra se retiraba como una marea, llevándose consigo la complicidad que nos había protegido. Vete, dijo Pendleton. Vuelve a tu mesa, procesa más casos, deniega más reclamaciones. Haz como si nada hubiera pasado. Y cuando las luces vuelvan a bajar, sube al tren. El último tren, el que te trajo aquí. Me levanté. El cuaderno de cuero estaba en mi mano, escondido bajo la manga de mi chaqueta. Sentía su peso contra mi muñeca, como un latido extra. ¿Cómo sé cuándo es el momento?, pregunté. Pendleton me sonrió. Era la sonrisa de un hombre que ya ha perdido todo y que por eso puede permitirse esperar. Lo sabrás. El tren te llama, Brennan. Por eso te quedaste dormido en el andén. Por eso tu billete se invalidó. El tren te eligió, igual que eligió a todos los que estamos aquí. Pero a diferencia de nosotros, tú aún puedes elegir cómo responder. Di media vuelta y comencé a caminar entre las filas de mesas. El ruido de las teclas crecía a medida que la luz volvía a su intensidad normal. A mi alrededor, los condenados seguían tecleando, ajenos, indiferentes, eternos. Cuando llegué a mi mesa, Eleanor no levantó la vista, pero cuando me senté,
Cuando saqué las manos de debajo de la mesa y las puse sobre el teclado, noté que sus dedos vacilaron apenas un instante. ¿Te ha ido bien?, preguntó sin mirarme. Sí, mentí, y empecé a teclear. El caso que apareció en mi pantalla era el de una mujer llamada Margaret Hodges, atrapada en el metro de Londres en 1972. Había cogido el último tren desde Oxford Circus. Se había quedado dormida. Su reclamación decía: «No merezco estar aquí. Solo quería volver a casa». Mis dedos escribieron denegado antes de que pudiera pensar. Pero esta vez, mientras la palabra se formaba en la pantalla verde, algo dentro de mí se negó a aceptarla. Algo que Pendleton había encendido con sus mapas y su cuaderno de cuero, y su mirada de hombre que ya no tiene nada que perder. Por primera vez en días, en semanas, en lo que fuera, miré mi reloj. Las manecillas seguían quietas, las 12:23. Pero mientras las miraba, por un instante tan breve que casi pude convencerme de que lo había imaginado, el segundero se movió. Un latido, un tic-tac, y luego se detuvo. Pero yo lo había visto. Cerré los dedos sobre la muñeca, sintiendo el cuero del cuaderno de Pendleton contra mi piel. El tren me llamaba. Pendleton tenía razón. Solo tenía que esperar a que las luces volvieran a bajar.